Tengan todos muy buenas noches. Estamos con la charla que habíamos anunciado sobre la asistencia domiciliaria a la persona mayor, también conocido como la visita domiciliaria a la persona mayor. Bueno, es un tema más que interesante, es un tema relevante que hay que poner siempre en contexto cuando se está trabajando con personas mayores. Y recalco mucho este tema porque se lo tiende a tomar como muchas veces un medio para hacer un ingreso extra o ingreso principal, sobre todo en los médicos jóvenes que comienzan a trabajar con la práctica clínica. Si la idea de dar una atención a domicilio no es mala, también es una idea que conlleva un proyecto y conlleva una organización que tiene que ver más allá de los conocimientos teóricos, también los conocimientos prácticos que va a tener este profesional que va a atender a domicilio a un paciente, en este caso la persona mayor, que es el motivo para esta charla, ¿no? Y primeramente tenemos que partir del hecho de que el envejecimiento es un proceso biológico, es un proceso universal, es un proceso heterogéneo. El envejecimiento de una persona a otra no es igual, el envejecimiento de un órgano a otro tampoco es nada igual. Entonces hay diferentes tipos de elementos que hay que tomar en consideración. Y más que todo, debemos nosotros tener presente las herramientas que disponemos para llevar a cabo este tipo de atención, los recursos que tenemos nosotros a la mano y el entorno en el cual vamos a desarrollar nuestra práctica asistencial en personas mayores. Es muy importante que tomemos nosotros siempre en cuenta que la esperanza de vida se ha logrado alargar en todos los países del mundo. Y esto va acompañado, por decirlo así, de un aumento también de la dependencia y de la discapacidad. Las personas mayores cada vez les cuesta más poder salir de sus hogares, cada vez tienen mayores limitaciones, mayores controversias en hacer todo esto, y las visitas médicas que se hacen en domicilio no solamente son una necesidad cada vez más creciente, sino que van a constituir una parte elemental para gestionar recursos que mencionaba hace poco, pues la mayoría de estos problemas se van a deber por problemas en sí no resueltos, y que si nosotros llegamos al domicilio a atender a esta persona, vamos a evitar que sea hospitalizado y vamos con esto a disminuir un gran desembolso de dinero por parte del Estado a través de sus políticas en salud, y que muchas veces estas hospitalizaciones son innecesarias. También existe el alto riesgo de contraer una infección oportunista en un medio hospitalario, donde un paciente entra con una enfermedad y se puede complicar con un cuadro respiratorio, urinario, entre otras enfermedades. Por eso hay que tratar de fomentar mucho más la atención en el domicilio, los cuidados intradomiciliarios que se le pueda dar a la persona mayor. Esto es muy importante. Estas visitas en los domicilios eran muy frecuentes en otros siglos, donde el médico acudía al llamado que hacía su paciente y que podía darle una solución a esto. Esto fue lentamente desapareciendo debido al crecimiento de los centros urbanos, debido también al costo del desplazamiento que le tocaba hacer al profesional, el tiempo cada vez más escaso de los profesionales, la incomodidad para hacer un examen clínico en el domicilio y la remuneración que resultaba ser insuficiente para el servicio que se brindaba. Estamos hablando que son efectos de la globalización, efectos de ese capitalismo salvaje que estamos viviendo cada vez más, que hicieron que la visita a domicilio desapareciera por algún tiempo.
para volver a tomar un repunte, volver a tomar un nuevo curso, hace aproximadamente unos 20 años, en la cual se necesitaba que el médico acudiera a los hogares a atender. Especialmente estoy hablando de la persona mayor que necesita un requerimiento especial. Y bueno, para el médico internista, el médico familiar y el gerontólogo, puede parecer más compatible hacer este tipo de intervención o de asistencia que para otro tipo de especialistas, quien no necesita de mayores medios auxiliares para su desenvolvimiento. Estamos hablando que hay otras especialidades que necesitan mayores instrumentos, mayores recursos para poder llevar a cabo este tipo de práctica en el domicilio del paciente. Pero a pesar de eso existen muchas personas mayores que necesitan de este servicio. Es importante para ellos, debido a la gran dificultad para poderse desplazar y asimismo también por el tiempo que sus propios familiares puedan tener para llevar al paciente a hacerlo atender. Existen algunos países que ya tienen establecido ciertos servicios de atención a domicilio, sobre todo en las personas mayores, que son más o menos eficaces. En Ecuador, con la estrategia del médico de barrio, mucho antes de eso, con la estrategia de la APS y de la atención integral en salud, ya se trabajaba con las visitas en domicilio. En la actualidad, esto ya se ha establecido como, digamos, una ley, como una normativa dentro de las competencias que el médico debe hacer para poder dar una atención con calidez y calidad, ¿no? Como se busca, ¿no? Entonces, cuando se habla de la atención en domicilio, entonces estamos hablando de que estos cuidados van a proporcionar un medio de información tanto al paciente como a los demás profesionales que se están dedicando a esta actividad. Sobre todo porque cuando se va a dar una atención en un domicilio debe existir un contrato previamente firmado entre el paciente o el familiar con el médico, asimismo con la enfermera también que va a asistir, para que todo se lleve dentro de un margen legal y tengamos por un lado el resguardo judicial, el resguardo médico-legal como profesionales en la salud, así como también esa garantía que el paciente tiene de que quien lo va a atender es un profesional que se encuentra totalmente legalizado y capacitado. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debe tener una valija para hacer una visita médica? Estamos hablando del tensiómetro, el estetoscopio, guantes, el otoscopio, el glucómetro, asimismo también un termómetro, una cinta métrica, un martillo para los reflejos, el diapasón, tijeras, gas estéril, cinta adhesiva y por supuesto el recetario. Son cosas quizás muy sencillas mencionarlas, pero son importantes que hay que tenerlas, ¿no? Entonces, sobre todo, hay que evitar tener que llevar las cosas que tenemos en nuestro consultorio, de manera que debemos nosotros tener una valija especial para hacer la visita en el domicilio, así como también disponer de la historia clínica, disponer de un libro para hacer nuestras notas, nuestras evoluciones, y si se dispone de una computadora, mucho mejor. Otra estrategia que funciona también es grabar la entrevista médica, grabar el audio, pidiéndole permiso respectivo al paciente, entonces en donde uno graba esa entrevista. Y con eso nosotros vamos a transcribir después esa grabación. Incluso existen programas, actualmente hay software que escuchan esta grabación y se escribe automáticamente en Word. Entonces todo eso disponemos actualmente para hacer. Pero es importante que tengamos una historia clínica, un registro de la visita al domicilio que se va a hacer al paciente, ¿no?
Muy importante esto. A lo largo de la vida profesional, sobre todo el médico familiar, es aquel que va a tener que ir afrontando la atención a toda clase de pacientes. En este caso, el paciente mayor y sobre todo aquel que se encuentra en una fase terminal en su domicilio, el que está con los cuidados paliativos y va a tenerlo que visitar como mínimo unas 100 veces, si no es más, ¿no? Entonces, con el progresivo envejecimiento de la población, es posible que esta cifra vaya a aumentar de personas que se están atendiendo durante los próximos años. La población está envejeciendo, cada vez hay una población envejecida que necesita mayores recursos médicos, mayores recursos asistenciales, mayores recursos sociales y necesitan la contención que le puede dar el personal en salud. Así que el médico, la enfermera y demás profesionales que se capaciten en el campo gerontológico son los que tienen futuro. El 80% de los pacientes que vamos a ver en el campo gerontológico van a ser en domicilio. Entonces, un médico que tiene que movilizarse y debe estar adaptado y entrenado para hacerlo, porque no todos los pacientes viven en lugares que son accesibles. Hay lugares mucho más difíciles, sea esto en la práctica privada o sea en la práctica pública, se debe hacer en esto. Y si se trabaja en la parte pública, es indispensable que el médico de la atención primaria organice un comité de la atención en domicilio. Y esto va a ayudar mucho a poder coordinar y organizar recursos y organizar profesionales que puedan colaborar en este campo. Entonces, hay que tener en cuenta de que el médico de la atención primaria es el que tiene un mayor conocimiento integral del paciente. Y esto le va a permitir hacer un abordaje desde el punto de vista tanto curativo como paliativo. Sobre todo, teniendo en cuenta que estos equipos de la atención primaria deben poder lograr y sobre todo afianzar una adecuada atención. Y también tratar de impartir o dar educación a las personas mayores, así como también a los familiares, en las estrategias del autocuidado que se debe tener con la persona mayor. Una persona que requiere de muchos cuidados y hay que saber enfrentar el rechazo que las personas mayores tienen al sufrimiento físico y a la agonía prolongada, así como también la preferencia por la calidad de vida, por la autonomía, por el rechazo a ser cuidado lejos del hogar, se rehúsan a la hospitalización, por eso es que la atención en domicilio es ideal para las personas mayores, que no quieren salir del seno de su hogar, quieren estar ahí, inclusive quieren hasta morir en su hogar. Entonces, el deseo de vivir en un clima de confianza, humanidad, respeto y sobre todo amor es importantísimo y es lo que se juega aquí en el persona mayor que estamos atendiendo. Entonces, tanto en la práctica médica como en el ejercicio de la ética, hay que también tener desarrolladas virtudes para poder llegar al paciente, pero llegar de una manera asertiva, una manera coherente, una manera en la cual se haga un examen minucioso y una atención que sea realmente de calidad. No reducir la atención médica en domicilio como una atención rápida en consultorio. Entonces, nosotros tenemos que estar más que listos, tenemos que estar prestos a trabajar con las personas mayores. Son una población que no es para nada fácil, tiende a ser complicada, se tiende a ver un sinnúmero de controversias que nos toca enfrentar, pero todo eso debemos nosotros saberlo sobrellevar, saberlo sobrepasar.
Entonces, cuando hablamos de la atención en domicilio de la persona mayor, más allá de tener todas las herramientas o los instrumentos que vamos a utilizar, nosotros utilizamos en la persona mayor, utilizamos la BGI. ¿Qué es la BGI? La BGI es la valoración gerontológica integral. Y cuando nosotros utilizamos la BGI, estamos hablando de la esfera cognitiva, la esfera funcional, la esfera social y la esfera biológica o esfera clínica. Entonces, el médico que va a atender a la persona mayor en la casa debe hacer esta valoración gerontológica integral siempre, siempre, siempre. Y uno se demora aproximadamente para hacer esta valoración gerontológica integral dentro de las otras herramientas, un periodo estipulado de 30 a 45 minutos. De manera que la visita en domicilio debe ser de 60 minutos. O sea, 1 hora. Esa es una verdadera visita en domicilio que se le hace a una persona mayor. En estos 60 minutos debemos dejar 30 minutos para hacer la BGI, 15 minutos para dar la educación y 15 minutos para prescribir y para dar indicaciones. Hay que trabajar en estos tiempos para poder hacer una verdadera atención basada en la herramienta que utilizamos en gerontología, que es la valoración gerontológica integral. Cuando hablamos nosotros de la BGI a nivel cognitivo, existen pruebas que las podemos hablar de una manera muy, muy superficial, que no son el motivo de esta charla que estamos dando ahora. Cognitivo, tenemos que nosotros evaluar lo que es la parte de memoria y la parte afectiva. En memoria podemos tomar un mini mental test y podemos tomar el test de reloj. Con eso vamos a evaluar más o menos memoria, cómo está, y podemos ir viendo, aparte de la anamnesis que vamos haciendo y de la observación hacia el paciente, podemos ir viendo si el paciente no está en un síndrome confusional. En lo afectivo, tenemos nosotros que evaluar depresión y ansiedad. Aquí podemos utilizar la escala de Beck para depresión, o la escala de Hamilton, que ayuda mucho, o la escala de Yesavage, que nos ayuda a orientar bien para saber si estamos ante un cuadro depresivo que el paciente tiene. En lo funcional podemos hacer pruebas que tengan que ver con ¿qué? Pruebas que tengan que ver con la velocidad de la marcha, que el paciente tiene. Necesitamos solamente un reloj y hacer que el paciente nos camine en un pasillo. También está la prueba de levántate y camina. Se le llama también Time and Go, en el cual se lo hace al paciente que se levante de la silla o la cama donde está y camine. Y ahí se evalúa su respuesta a la orden. Hacemos también el tiempo que transcurre en esta maniobra. Lo otro también está en sentarse y pararse en la silla que se encuentra sentado el paciente, en lo funcional. En lo social existe una escala que se llama OARS, que ya vienen hechas. Nosotros llevamos una hojita ya impresa con las escalas, y lo que hacemos es que vamos llenando rápidamente esa escala. ¿Sí? Está también lo que es
la escala biológica o clínica, en la cual nosotros tenemos un listado de los problemas clínicos que el paciente va presentando. Entre esos está su hipertensión, su diabetes o alguna otra enfermedad, y vamos registrando estas enfermedades, vamos también registrando sus medicaciones. Yo también considero dentro de la evaluación gerontológica integral la esfera farmacológica. Sobre todo lo que vamos a encontrar es la polifarmacia. Por eso hay que tener muy en cuenta este campo de la polimedicación que el paciente toma. Entonces es muy importante todo esto. Entonces una BGI hacerla en 30 minutos, que sería ideal. Y de ahí 15 minutos para dar las debidas indicaciones, educaciones al paciente, y 15 minutos para hacer prescripción. Suena un poco complicado, pero es lo que se debe hacer. Vamos a borrar esto. Que habíamos acá comentado. Yo sé que se les va a hacer difícil a veces, cuando tienen que ir a muchos hogares, muchas casas, pero hay que hacer una planificación adecuada y correcta de los pacientes que vamos a visitar nosotros. Porque si no, se convierte en una consulta que estamos haciendo en domicilio. Y o sea, es lo mismo o peor que hacer una consulta en un consultorio. Por eso es importante que se planifique esta visita que se va a hacer en el domicilio a la persona mayor que estamos nosotros asistiendo, ¿no? Y justamente cuando hablamos sobre la asistencia de la persona mayor, hay que tener en cuenta que para establecer programas adecuados en la atención médica a la persona mayor cuenta con los diferentes niveles para que tenga un buen abordaje en su salud. Primeramente existe la unidad geriátrica de agudos. Esto se da a nivel sobre todo hospitalario. Es un nivel que está destinado a la hospitalización de los pacientes geriátricos, en donde se realiza una valoración exhaustiva, se va a hacer el diagnóstico y se trata los procesos agudos o las reagudizaciones de los procesos crónicos. Como ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, un EPOC reagudizado. Paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que presenta una crisis de broncoespasmo. Entonces es un paciente que tiene que ir a una unidad geriátrica de agudos, o sea, lo que se presenta en el momento. Eso se hace a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, otra cosa también importante que hay que tener en cuenta acá es la unidad de mediana estancia. La unidad de mediana estancia. La UME, ¿no? Como se la conoce. Es un nivel que va a acoger a los pacientes en fase de una enfermedad subaguda y cuyas patologías son incapacitantes, pero potencialmente son reversibles, que aún no pueden seguir un tratamiento ambulatorio. Bueno, estamos hablando aquí pacientes que ingresan con una neumonía adquirida en la comunidad y que, a pesar que han logrado salir de su cuadro clínico, todavía no pueden ellos movilizarse, necesitan hacer una rehabilitación para que puedan reinsertarse en la sociedad y en la comunidad sobre todo, ¿no? Entonces, esta es una unidad de mediana estancia que también se da a nivel hospitalario. Entonces, así más o menos se va organizando un centro de servicios hacia la persona mayor, desde lo hospitalario hasta lo comunitario. Esto tiene que ver mucho en la gestión de servicios gerontológicos, ¿no? Existe lo que es el hospital de día, que se lo conoce como el ODIGE, que es el hospital de día gerontológico, que ojalá se pueda llevar a cabo ese proyecto en la provincia. Ojalá que en Manabí tenga algún día un hospital de día gerontológico, fuera excelente, ya que esto constituye un nivel de atención
que va a funcionar esto por el día, por eso se llama hospital de día, no tiene camas de hospitalización, está destinado a completar la recuperación clínica, física, psíquica o social de la persona mayor y conjuga esto las ventajas de la hospitalización y la permanencia en el hogar. Algo que más o menos llevan a cabo los famosos centros de día, donde la persona mayor va a hacer actividades para recrearse, pero acá se le añade las intervenciones médicas, psicológicas, fisioterapéuticas y sociales que la persona mayor va a tener en este lugar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ¿qué pacientes irían en este hospital de día? Bueno, acá tenemos los pacientes que tienen trastornos cognitivos, que sean leves o moderados, personas que no tengan un soporte familiar adecuado, pacientes diabéticos que no tienen todavía una repercusión, sobre todo, digamos, micro y macroangiopática, o sea que todavía pueden ellos movilizarse. Entonces, estos hospitales de día sirven para dar la educación diabetológica, para que se logre disminuir las complicaciones y un aumento en la morbilidad y en la mortalidad que tiene su enfermedad. También otros pacientes como son aquellos que han tenido caídas y que están haciendo rehabilitación y entrenándose para evitar nuevas caídas. ¿Ya? Entonces, este servicio también es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es lo que es la asistencia al domicilio, de que habíamos hablado, la asistencia al domicilio de la persona mayor. ¿Ya? Y cuando hablamos nosotros de la asistencia al domicilio de la persona mayor, la OMS lo ha definido como aquella modalidad de asistencia que es programada, que lleva al domicilio del paciente los cuidados y las atenciones biopsicosociales y espirituales. Estamos hablando de que todo profesional que trabaja en el campo gerontológico es el que debe llevar a cabo esta atención a domicilio. ¿Y cuál es el objetivo que tiene la visita domiciliaria o la atención domiciliaria a la persona mayor? Conocer y evaluar las características de la funcionalidad de la familia, su rol como unidad en el cuidado, detectar si existe algún cuidador que se encuentra totalmente cansado, quemado. Hay una escala muy, muy interesante que se llama escala de Zarik, que ayuda mucho a detectar se puede decir, este síndrome de Burnout que presenta el cuidador. Nos ayuda a conocer el hogar y el entorno de la persona mayor, las necesidades y los recursos que la familia tiene. También nos ayuda a identificar y valorar las redes de grupo familiar. Nos ayuda a mejorar también la definición del problema de salud que está presentando la persona mayor y nos ayuda a favorecer la comunicación y la relación del equipo. Entonces, se puede también incluir acá, dentro de estos objetivos, cómo se lleva a cabo esta atención domiciliaria de la persona mayor, que también se la puede conocer como ADOPEN. ADOPEN se puede decir, es la abreviación de la atención domiciliaria de la persona mayor. Inclusive se puede colocar como el programa de la ADOPEN para que se lo desarrolle mucho más cuando se van a hacer estas visitas. ¿Cuáles son las formas para dar atención aquí? Está la visita médica domiciliaria programada, la que está ya por calendario. Está también la asistencia gerontológica a domicilio. Está también lo que es la ayuda social a domicilio, donde va la trabajadora social a visitar al paciente. Y bueno, está también el servicio de la hospitalización a domicilio,
en el cual se moviliza todo lo que tiene un área de hospitalización y se le instala en la casa del paciente. Para esto hay que mover recursos públicos, por ejemplo, y recursos privados. Como lo manifestaba al principio, en nuestros países con economías en crecimiento, todavía esto no funciona adecuadamente, sobre todo no funciona lo que es la hospitalización en domicilio, que debería cubrir esto tanto el Ministerio como el Seguro Social, en donde hay pacientes que necesitan el oxígeno permanente, constante en sus hogares. El objetivo es sacarlos de los hospitales, que estén más en su hogar y que puedan reinsertarse en sus actividades diarias, o sea, rehabilitarlos. Esto tiene como ventaja que permite un alta precoz, reduce las complicaciones intrahospitalarias, como las infecciones oportunistas, traslada los beneficios de la atención especializada a domicilio, donde también van los médicos especialistas a hacer la visita y van a hacer una evolución de cómo el paciente va progresando en su recuperación o va empeorando, para dar las indicaciones de cómo el paciente debe ser ingresado, disminuye los ingresos hospitalarios y también va a ayudar a mejorar este término que no estoy muy de acuerdo, que es la calidad de vida. Yo diría la vida de calidad, porque calidad de vida no nos está estadificando lo que es la calidad. Pero al hablar vida de calidad estamos hablando que es una vida que realmente tiene los parámetros para decir de que se está gozando de algún beneficio pleno, ¿no? ¿Cuáles son los factores que condicionan esta asistencia a domicilio de la persona mayor? Bueno, los factores que van a condicionar que se lleve a cabo estos programas son el envejecimiento progresivo de la población, el aumento de la esperanza de vida de la población, los cambios de hábitos de la frecuentación de las estructuras de la atención de salud, el importante déficit que existen de las camas hospitalarias, lo innecesario que a veces constituye ingresar a una persona mayor en un hospital, replantearse las estrategias de atención a los enfermos crónicos que se encuentran institucionalizados, ¿sí? ¿Qué beneficios pueden haber con la atención a domicilio? Bueno, que se trabaja con una actividad programada, se incentiva el trabajo en equipo, hay una visión integral de la persona, se intenta dar soluciones a situaciones globales, se incluye la promoción, la protección, la curación, la rehabilitación y la reinserción comunitaria de la persona mayor, se potencia el autocuidado a través de la educación que le vamos haciendo al paciente como al familiar, y va a integrar al usuario, o sea, al paciente y a la familia en su propio cuidado. Entonces, todo esto vamos nosotros viendo cómo son los beneficios que se van presentando. Bueno, otros beneficios también está en que se proporciona cuidados tanto de medicina como de enfermería a las personas que por su situación de salud no se pueden desplazar a centros de salud. Muchas veces los centros de salud quedan a distancias tan largas que se dificulta que el paciente pueda ir. Ofrece a las personas que reúnen los criterios de inclusión la posibilidad de contar con los cuidados de un grupo multidisciplinario en su propia casa. Y el objetivo es que este grupo multidisciplinario sea también interdisciplinario. Se va a ayudar también a las personas enfermas y a sus familiares a vivir mejor con la enfermedad, cuidando, informando, utilizando al máximo los recursos médicos y sociales que existen en el medio. También se va a educar al paciente, se va a educar a su familia, se va a fomentar mucho lo que es la autorresponsabilidad en lo que es la materia de la salud. Bueno, ¿y quiénes se van a beneficiar de este servicio, de esta atención a domicilio? Bueno, hablamos de personas mayores, hablamos de pacientes que tienen enfermedades terminales, pacientes que son oxígeno dependientes, personas mayores discapacitadas, personas mayores postquirúrgicas, sobre todo que han sido operados por fractura de cadera, pacientes que han tenido intervenciones neurológicas, pacientes con limitaciones sensoriales
y pacientes con enfermedades degenerativas. Entonces, todo esto van a ser los beneficios de esta atención al domicilio que se le va a dar a la persona mayor. Entonces, todo esto va a jugar un rol muy importante porque más allá de poder abarcar los múltiples problemas geriátricos o gerontológicos, también se le va a dar un apoyo a la familia que necesita para poder trabajar con esta población. Y cuando nosotros hablamos de esta valoración en casa, estamos hablando también de que se va a disponer de la herramienta de la BGI, que es la herramienta que los que trabajamos en el campo gerontológico nosotros disponemos para poder trabajar con la persona mayor, y que realmente no necesitamos tanta tecnología para podernos desplazar hacia un domicilio y dar esta atención. Lo que es muy diferente al consultorio gerontológico o geriátrico, en el cual necesitamos ciertos aparatos, sobre todo cuando vamos a trabajar con la funcionalidad de la persona mayor. Hay que comprar un impedanciómetro para poder ir viendo lo que es la masa muscular. Hay que también trabajar con las fuerzas de tensión muscular a través de un aparato que se llama dinamómetro y que tienen que ser marcas registradas y validadas. Asimismo, también se deben trabajar con aparatos para estimulación cognitiva y un sinnúmero de otras herramientas que deberían ir en un consultorio geriátrico. No es solamente tener un cheilón, tener un escritorio y dar atención médica, no, se necesita implementar, se necesita tener recursos. Y para atender en domicilio se necesita tener un conocimiento profundo dentro del campo gerontológico y disponer de la valoración gerontológica integral que ya les había yo manifestado. Y la consulta en domicilio, la atención a domicilio no debe ser menor a 60 minutos. No es una visita de 15 minutos, ni 20 minutos, ni media hora. Si alguien va a hacer una visita de esas, es un completo charlatán, es un completo oportunista y eminentemente es un mercader. Porque la persona mayor necesita este tiempo para poderlo evaluar. Y si hacemos un seguimiento al paciente, ya no debe ser 60 minutos, debe ser de 30 minutos. Y se puede a veces también extender un poco más. Porque cuando se va a atender a una persona mayor, uno debe utilizar escalas que quedan archivadas y guardadas en nuestro registro médico. Porque existe algo que se llama el compromiso ético-legal que tiene el médico con el paciente. Entonces debemos tener una historia clínica, debemos tener notas y debemos documentar todo lo que estamos haciendo con la persona mayor. Yo me refiero a la consulta de la persona mayor y sobre eso me estoy basando en que la atención que se da no debe ser una atención como la que se hace en un consultorio. Hay que tener muy presente eso. Y una visita del médico gerontólogo no es una visita de minutos limitados, es una visita de minutos extendidos. Tampoco es aplicar medicina por aplicar. Por ahí hay casos que se escuchan, que hay médicos que van a inyectarle cosas a los pacientes. Bueno, todo lo que el paciente se le va a aplicar debe ser documentado y debe ser justificado. Y justificado a través de exámenes que sean coherentes y exámenes claros. Por ahí hay casos todavía en que hay profesionales, por decir la palabra profesional, inyectan hierro indiscriminadamente, inyectan también el medicamento que se llama EPO, que es la eritropoyetina, inyectan en anemias, sin tener en cuenta función renal, sin tener en cuenta exámenes que son importantísimos realizar al paciente. Incluso el hierro lo usan en forma indiscriminada, lo tienden a mezclar a veces con soluciones de sueros que no son compatibles para nada. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, hay que tener una atención gerontológica más allá de ética, humanizada.
Si ya sabemos que la persona mayor es la persona que mayores riesgos tiene para que su vida se termine, pues hay que tratar de prolongar esta vida y hay que tratar de hacer una atención ética al paciente y sobre todo poner todo de nuestra parte para que el paciente pueda recuperarse. Estamos hablando de una atención centrada hacia la persona mayor, una atención coherente, una atención más allá de ser eficaz, que sea coercitiva. Ese es el término. Yo sí manifiesto mi indignación hacia la forma como a veces a las personas mayores se les da una atención médica que no es adecuada. A veces o se los infantiliza. Todavía puedo ver que hay pacientes mayores que se les dan jarabes a tomar, jarabes que son pediátricos, y se les da dosis pediátricas, que es lo peor de todo, sabiendo que son personas mayores. Hay que saber derivar al paciente, hay que saber trabajar en equipo. En eso consiste la gerontología, trabajar desde todas estas dimensiones. No es solamente trabajar por trabajar con el paciente. Y ya había referido mucho sobre lo que era esta atención. Esta atención no es que el geriatra se formó 2 años o 3 años y comenzó a dar atención en casas. Vamos a ver cuántas de esas atenciones son realmente buenas y eficaces. Cuántas de esas atenciones realmente no son un negociado. Cuántas de esas atenciones realmente ameritan tener controles. Y cuántas de esas atenciones médicas no tienen por debajo la receta de benzodiazepinas, que son tan letales y que alteran la memoria de la persona mayor. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Aparte de eso, el médico que va a atender no tiene la competencia para recetar sustancias psicotrópicas. Hay recetas que incluso hay hasta antipsicóticos que recetan algunos, incluyendo médicos geriatras. Entonces, debe tener una formación en el campo de la salud mental y sobre todo, si es psiquiatría, mucho mejor para que pueda prescribir este tipo de fármacos, que necesitan un control a través de exámenes, un control médico. Entonces, todo esto juega un rol muy importante cuando se va a dar atención en domicilio. Y también, asimismo, poder detectar rápidamente una enfermedad respiratoria infecciosa en el paciente y no esperar que se complique con una neumonía, con una bronconeumonía. Todo eso hay que tener siempre en cuenta. Entonces, atender a una persona mayor en su hogar no es un medio para obtener un ingreso más, es un medio para poder ejercer una gerontología adecuada, una gerontología consciente. Es darle una atención de calidad en su propio hogar al paciente con los recursos que él dispone. Y por eso recalco mucho de que para poder atender a un paciente en su domicilio se necesita la experiencia clínica, la experiencia primero hospitalaria, la experiencia que lo da la especialidad, la experiencia que lo da la concurrencia y la residencia hospitalaria, para uno poder enfrentar lo que pueda ocurrir en un hogar con un paciente. Y hay que formarse en cuidados paliativos, hay que formarse en cuidados hospitalarios en domicilio, para poder trabajar con la persona que estamos nosotros teniendo enfrente. ¿Sí? Entonces, como conclusión de esto, podemos nosotros decir de que las visitas en domicilio o la atención domiciliaria a la persona mayor es una necesidad cada vez más creciente, sobre todo en personas mayores que tienen discapacidades para poderse desplazar. No todos pueden acceder a este servicio debido a lo que ya habíamos ya manifestado, por el costo, por la cobertura social, pero su utilidad no deja lugar a dudas de que es necesario establecer un servicio de atención a domicilio de las personas mayores. Más allá de que pueda llegar una ambulancia a un domicilio, esto significa mover mayores recursos
y significa embarcar, subir a este paciente en la ambulancia y llevarlo a un hospital. Y es justamente lo que debemos disminuir, las hospitalizaciones. Y muchos de estos centros quedan muy lejos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces hay que tener en cuenta también lo que ya les había dicho yo, los cuidados paliativos, que hay que implementarlos en los domicilios de los pacientes que estamos nosotros asistiendo. Y es muy importante el médico familiar en estos cuidados que se le dan a la persona mayor, sobre todo los cuidados paliativos. Sobre todo el médico familiar o el médico de la atención primaria no puede renunciar al seguimiento final de los pacientes terminales. Es algo muy duro, pero hay que hacer el seguimiento. Y muchas veces los médicos jóvenes no reciben el entrenamiento adecuado para los cuidados paliativos. Incluso hay profesionales de la vieja escuela o vaca sagrada, como se autodenomina, que inclusive manifiestan a veces que a los estudiantes no tienen por qué enseñarles a llorar con sus pacientes. Y esto está muy mal dicho. El estudiante tiene que aprender a ver el estadiaje de la vida del paciente y hasta el final de vida. Y hay que humanizar esto. Hay que hacer una muerte digna del paciente, en la cual el paciente esté rodeado de su familia y que también el médico lo asista en este momento tan crítico y tan delicado también, ¿sí? Entonces es muy importante que los médicos jóvenes tengan una buena formación en la ética médica. Es importantísima la ética médica, la relación médico-paciente, el respeto a la autonomía de las personas, con la capacidad que tengan en discernir, por supuesto, ¿no? La obtención del consentimiento informado. Al domicilio también tiene que haber un consentimiento informado de esa visita que se está haciendo también, ¿sí? Y sobre todo, hacerle entender que el médico no solamente va a tener las comodidades del consultorio o del hospital, también debe estar alerta y predispuesto a dar el servicio adecuado en el domicilio. Un servicio que es muy apreciado tanto por el paciente que uno asiste, así como por el familiar. Tanto en el campo público como en el privado. En el privado usted establezca el precio que considere adecuado, pero recuerde bien de que son pacientes que muchas veces no tienen los recursos adecuados. Entonces hay que tratar de ser equilibrado y equitativo entre la consulta, el servicio que vamos a dar y lo que podemos nosotros cobrar por ese servicio. Bueno, eso ha sido referente a la atención del paciente en el domicilio. Estamos hablando de la persona mayor en su domicilio. Y bueno, deja muchos puntos para que nosotros reflexionemos sobre la forma como se está llevando a cabo este tipo de asistencias en el domicilio de la persona mayor. Y tener muy en cuenta de que todo lo que el paciente se le aplica en la atención al domicilio debe ser informado al paciente y al familiar. Y todo debe tener la debida justificación. Y romper con una posible cadena de negociado de estas atenciones en domicilio por personas que muchas veces no tienen el conocimiento adecuado. Mi aplauso siempre y mi felicitación para los profesionales que tienen un buen conocimiento, una buena formación en la atención en domicilio. Y asimismo también estar muy alerta con aquellas personas que inclusive no son ni siquiera profesionales en salud y se dedican a dar asistencia en domicilios. Hay que saber diferenciar entre un cuidador de domicilio y un asistente en salud en domicilio, que es muy diferente. Bueno, eso ha sido todo por esta noche, esta charla. Les deseo que tengan una muy buena noche ya estamos para irnos a dormir algunos, que tengan una excelente semana. Pronto nos veremos con otra charla, así importante, pueden enviar algún mensaje, alguna sugerencia, alguna charla, como he estado recibiendo algunas sugerencias para hacer algunas charlas. Esta fue justamente un pedido de un profesional que me hizo sobre la atención domiciliaria de las personas mayores. Entonces, un gran abrazo y estamos en contacto. Que tengan un excelente descanso y una buena jornada empezando el lunes. Hasta pronto, ¿sí?